Muy buenas tardes a todos ustedes, qué bueno que nuevamente nos estén acompañando después de haber hecho pues en una primera oportunidad una videoconferencia que la ha visto muchísima gente y que pues los ha inquietado al menos en el tema de traslados. Problemática que se viene presentando y que sabemos aqueja a muchos colombianos eh, que tuvieron la desgracia hoy, porque así lo digo, de haberse trasladado a un fondo privado cuando vieron diezmada su mesada pensional hoy por hoy, o la están viendo en la medida en que se está consultando y se está preguntando. Porque la verdad es que el problema de nuestros colombianos, nosotros todos somos iguales en ese sentido, y es solo buscamos solución a los problemas cuando ya los estamos metidos en ellos hasta el fondo, es decir, nunca buscamos evitarlos. Hoy les voy a hablar un poquitico acerca del mismo tema de la nulidad de la afiliación, pero recogiendo todo lo que encontramos en ciudades como Santa Marta, Barranquilla, La Dorada, Cartagena, Bucaramanga, que con las charlas con las personas nos hemos enriquecido un poquitico más en el detalle, porque en el fondo es igual, siempre los problemas han sido los mismos, pero ha habido más detalle con respecto a ello. Entonces podemos reconstruir hacer una situación fáctica mucho más acorde con la realidad, entendiendo pues lo que nos están contando cada una de las personas y relacionarla nuevamente con la carga probatoria, cosa que nos dé la demanda y luego nos falle a favor, ¿cierto? Que es lo que estamos buscando finalmente. ¿Qué es lo que buscamos? La nulidad por vicios en el consentimiento inicialmente. Vicios con el consentimiento, ¿por qué? Pues porque hubo asesores que no estaban preparados para el tema. La verdad es que en un tema tan crucial que definiría mi vida después de que yo tuviese y llegase a la vejez, o inclusive cuando todavía estoy vital, ¿cierto? Porque hay gente que se puede pensionar antes de tiempo, pero no me lo dicen acorde con una realidad económica, porque es que si a mí el tema económico me lo tocan desde el comienzo, seguramente me pueden pintar todos los pajaritos y yo jamás me hubiese trasladado de fondo de pensiones. ¿Por qué hay nulidades en el consentimiento? Repito, porque hubo unos asesores que no dieron la información correcta, porque no la dieron completa y no estaban capacitados para un tema tan crucial como este. A pesar de que hoy los fondos privados siguen insistiendo en que tenían, de pronto hoy los tienen, pero en ese entonces no tenían el personal idóneo ni capacitado para ello. Solo vivimos todos los que en algún momento nos trasladamos de fondo de pensiones, de prima media ahorro individual, precisamente porque pensábamos en situaciones como yo me voy a pensionar anticipadamente, la pensión heredada, o sea, el capital que me van a heredar, porque Colpensiones no, y lo otro era aprovechar el mal tiempo que se estaba viviendo de pronto en el 95 con el Seguro Social, el mal servicio que había en el mismo Seguro Social. Entonces de eso se aprovecharon a decir se va a acabar y están en peligro sus aportes, entonces trasládese de una vez. Uno, pues la mayoría por la novedad se trasladó, como lo dijimos en la primera oportunidad, pero entonces la información no fue la mejor de todas. Hubo mala información en el sentido de que la información tenía que ser veraz, tenía que ser oportuna, tenía que ser suficiente, y no fue ni veraz, porque es que para mí una información veraz es cuando es completa, me la dan toda. No es una información veraz cuando a mí me dicen usted se pensiona o tiene derecho a que le hereden la pensión un hijo de 40 años o un tío o un abuelo, si usted no tiene más quien el Estado no se va a quedar con ella, porque lo último que uno buscaría es, pues que el Estado no se quede con mi mesada pensional si yo fallezco y no tengo beneficiarios de ley. Entonces yo busco que alguno de ellos se quede. Y resulta que lo que no dijeron es que primero tengo que estar en retiro programado para poder acceder mis beneficiarios adquieran derecho a una masa herencial en su momento, y que ese retiro programado también está sujeto a algunas condiciones, y es que cuando a mí se me va agotando el capital y me llegue hasta un monto de capital que determina hoy, por ejemplo, llegar a 200 millones o 180, usted no podría seguir en retiro programado, a usted lo trasladan unilateralmente, es decir, solo porque lo decidió el fondo privado, usted se tiene que trasladar a renta vitalicia.
dentro del mismo fondo, y resulta que cuando yo paso a renta vitalicia, ya la masa herencial no pasa, sucede lo mismo que pasa en prima media con prestación definida, son los mismos beneficiarios de ley. Eso no me lo dijeron, y si me lo hubiesen dicho algunas personas, alguien en Barranquilla me decía, yo para no dejarle nada a mi esposo porque es que es un desgraciado, yo me pasé para un fondo privado, y la verdad es precisamente buscando que la heredara un hijo después, porque ella se iba a divorciar. Finalmente hoy le decía yo, cuando estuve en Barranquilla, a esa persona, le dije, ni siquiera su hija la va a alcanzar a heredar, porque es que a usted cuando llegue, y como tiene tan poquito, porque tenía algo así como 300 millones de pesos, cuando llegue al monto de equilibrio para garantía de pensión o para salario mínimo, cuando usted tenga el 110% que le financie solo el salario mínimo, la van a trasladar a salario mínimo y va a quedar en renta vitalicia. Por lo tanto, se perdió esa oportunidad. Que yo me puedo pensionar anticipadamente, esa tampoco es una información que fuese suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque es que no me dijeron, mire, se pensiona anticipadamente, pero usted necesita, como va a tener una expectativa de vida más grande, va a vivir más años porque se pensionó antes, lo que no me dicen es que yo voy a tener que tener un capital mucho mayor al que debería tener si me voy a pensionar en condiciones normales, además de que estoy adelgazando mi mesada pensional. Y no fue oportuna, porque es que fíjense que hoy en los derechos de petición que le enviamos a los fondos privados nos contestan que por qué no le hicieron una proyección pensional a la persona en los dos regímenes en su momento, porque es que, vuelvo y repito, el tema es económico, es de estómago, y si a mí me dicen que yo me gano 2,5 millones o 3 salarios durante toda mi vida y voy a quedar con un salario mínimo, tenga la seguridad que así me pinten todo lo que quiera, los pajaritos en el aire, lo que quieran, yo no me hubiese trasladado jamás, ¿cierto? Así hubiese pasado como me pasó a mí, que me mandaron la muchacha alta, grande, de piernas, bien piernona, de minifalda, y que eso también influyó dentro del tema. Pero si a mí, esa muchacha, por piernona, por bonita, por lo que quiera, me dice que yo voy a quedar con una mesa de salario mínimo ganándome 2,5 millones, tenga la seguridad de que yo no me traslado, porque es que el tema es crucial, es en el momento en que yo voy a solicitar mi pensión. Nos han presentado muchos argumentos, la verdad nos han dicho, por ejemplo, que hubo presión del jefe personal en su momento, o que el empleador influyó en ese sentido cuando le decía al jefe de nómina también, venga, es que aquí todo el mundo tiene que estar en la misma parte porque es que por cuestiones de nómina yo no puedo estar volteando para allí y para acá. Eso también es suficiente para decirlo. De hecho, las demandas hoy que están fallando en favor de los afiliados para que se anule el traslado, están hablando del tema que ningún empleador puede tener influencia en ese sentido, y no puede tener ninguna, porque es que eso es libre y voluntario, y yo debí haberlo escogido. Entonces, si yo tengo problemas en ese sentido, también lo puedo argumentar dentro de la situación fáctica de la demanda, que me permita determinar los hechos conforme a lo que sucedió, porque hay cosas que van quedando en el aire. Hemos encontrado otras cosas, como por ejemplo, cosas que no recordábamos y que yo sí sé que sucedieron. Muchos de ustedes saben que en algún momento los fondos privados mandaban una cartica. Esa carta informaba a cada uno de los afiliados y le decía, oiga, usted está a más de 10 años de obtener su pensión, es decir, usted tiene 46 años, es una mujer, acérquese al fondo privado X o Y y nosotros le vamos a dar una asesoría personalizada para definir dónde le conviene más estar. Y resulta que esa carta ya hoy no la envían, y esa carta se la enviaron a algunas personas. ¿Dónde está la igualdad? O sea, solo se le enviaron al que no le convenía al fondo tenerlo, y entonces a muchos les dijeron, usted tiene salario mínimo, usted esto, váyase para régimen de ahorro, para prima media, devuélvase, que no hay problema y está a tiempo, antes de que complete los 47 o antes de que complete los 52. Entonces yo doy argumento, como argumento adicional estoy colocando la carta en una demanda, es que estoy diciendo, oiga, ¿y dónde está el principio de igualdad? ¿Por qué a unas personas le mandaron y a otras no? Es que yo estaba en la voluntad, en la libertad de hacerlo, como nos respondió algún gerente de algún fondo privado, donde dijo, es que estamos en la libertad de enviarles a unos y a otros no. No, esto tendría que ser por igual y decirle, venga, tomen su mejor decisión. Ahora otra cosa, ¿dónde está, para decir que era una información suficiente, dónde está la proyección de la mesada pensional? Tenían los dientes y las armas suficientes los fondos privados y Colpensiones, ambos, para poder hacer ambas proyecciones. Yo recuerdo que en el 2006, 2007 todavía se hacían muchas situaciones de ese sentido y los fondos privados tenían la herramienta para hacerme la proyección en prima media de mi mesada pensional y tenían la herramienta para hacerla ellos. Ahora me dicen, no, es que esa no era una información real y que no, precisamente eso se hacen unos cálculos
y unos supuestos que son supuestos fácticos, que me van a llevar a comprobar el que me va a quedar una mesada de cierta forma, y esos supuestos me llevan a decir: si usted sigue trabajando de aquí en adelante con el mismo salario más o menos, usted se pensionará con tanto, si usted no sigue cotizando, le va a quedar con tanto. O sea, eran unas cosas, pero además me hacían una proyección muy valedera hoy, que no me la hicieron nunca. Pero entonces ese tipo de cosas no se hacían, y vienen fundamentando más la demanda para que definitivamente la demanda pues tenga su vigencia y pase. Otra situación que se viene presentando y que afortunadamente está pasando ahora es la que tiene que ver con la carga probatoria, ¿cierto? Para las nulidades por vicios de consentimiento. Y es que la carga ya en muchos casos, como debió haber sido desde el comienzo, viene dada en el sentido de que ya algunas demandas que están salen, inclusive el Tribunal de Risaralda, dentro de una de sus sentencias, dice: de conformidad con lo anterior, según las voces del artículo 1604 del Código Civil, se tiene que la prueba de la diligencia y cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, y en este tipo de asuntos corresponde a la administradora de pensiones, a cuyo cargo estaba el deber de suministrar la información suficiente, completa al afiliado acerca del impacto del cambio de régimen pensional. Entonces, lo que le estamos diciendo, ya el juez, el magistrado está diciendo, o el juez: señor Fondo de Pensiones X o Y, demuéstreme que usted fue el que asesoró muy bien a X o Y persona, ¿cierto?, para que se trasladara. Y la verdad es que no tienen las pruebas. ¿Y cómo las van a tener? Si es que estos muchachos no asesoraron bien, en su gran mayoría. No faltaba el que lo hiciera y tenía sus conocimientos. Entendamos que el sistema apenas empezó en el 95 con la ley 194, y entonces las personas no estaban suficientemente capacitadas. Evidentemente habían fallas, y algunos estaban con algún grado de preparación y sabían del tema, pero la gran mayoría no sabían ni dónde estaban parados. Les interesaba ganarse en una comisión, les interesaba trasladar la persona y seguir con esa vigencia, porque además ganaban no solo por salario sino por comisiones, y eso era grave para nosotros los que nos íbamos a trasladar, porque ellos finalmente, pensando en su comisión, no pensaban en el futuro de una persona y cómo se iba a ver, cómo se está viendo hoy afectado por gran número de personas y colombianos que han tenido un salario más o menos digno en este país. La respuesta, inclusive lo que dice, por ejemplo, acá: ¿por qué nos ganamos las demandas? En pos de lo anterior, la administradora de Fondo de Pensiones X, quien suscitó el traslado al IS del régimen de ahorro individual, ningún elemento probatorio enlistó con el propósito de acreditar que en este caso en particular suministrara al actor la información necesaria y relevante que llevara consigo la migración de régimen pensional, como quiera que se limitó a aportar pruebas documentales que dan cuenta de la afiliación a esa entidad y los aportes efectuados del actor. Claro, cada que yo le pido a cualquier fondo de pensiones las pruebas, normalmente, no faltará el que las tenga, me dicen que lo que hay reposa dentro de eso como documental es una copia de la afiliación, y como decía algún juez por allí, copia de la afiliación donde fue voluntaria y libre. Resulta que será tan voluntaria y libre si a mí no me dijeron la información necesaria. O sea, algún juez nos dijo, venga, para mí sería valedero si en el formulario dijese: se le asesoró en este y en este sentido, se le hizo esta capacitación, se le hizo la proyección pensional, y entonces dijo que sí, y tal como aparece en la letra menuda en algunas partes. Eso no aparece en ningún formulario de afiliación. Sigue apareciendo, eso sí, formularios donde mucha gente sigue diciéndole a uno: yo jamás firmé el traslado, yo firmé para cesantías en X o Y, para no mencionar ningún fondo y no herir susceptibilidades. Entonces yo firmé, y como en la parte de arriba del formulario, en la parte superior, tenía la posibilidad de colocarle una X al traslado de pensiones o a afiliarme al régimen de cesantías, pues yo firmaba, y evidentemente cuando ellos me hacían firmar 2 o 3 formularios, luego ellos llenaban, le colocaban la X, hoy aparece firmado por mí. Evidentemente no hay discusión, pero es que el engaño está también en que el señor, el muchacho, la señora, la señorita me llevaron un formulario y yo no me percaté, porque pues a veces lo cogen a uno a la carrera y uno no mira el formulario como tal, cuando eso iba a ser tan determinante en mi vida como es lo que está sucediendo hoy para muchas personas que están sufriendo las consecuencias.
Yo la verdad pensé que esto era, que tenía unos matices graves, pero lo que he visto con la gira que hicimos es que esto es catastrófico. O sea, ver personas que se ganan 15 millones de pesos hoy aspirando a una pensión de 3 millones y medio, por Dios. O sea, dónde está el mínimo vital? Que seguimos confundiendo el mínimo vital con el salario mínimo. El mínimo vital es el que me permite a mí subsistir y vivir de acuerdo a unas necesidades que yo he venido creando y lo que me ha creado un determinado salario. Entonces hay que pensar en ese tipo de cosas. Hay que, o sea, argumentar. Y si yo tengo algo guardado de lo que me acuerdo, cualquier cosita que usted tenga. Por allá en Bucaramanga alguien nos mostró unos garabatos que le hicieron en forma manual, tal. Para mí eso es suficiente garantía. De hecho, ya hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que con solo los datos que le llenó un asesor a alguien, donde le hizo una proyección, además si ustedes miran lo que aparece en ese papelito son tres rayitas, tres cositas donde uno no sabe y no se explica hoy cómo se dejaron enredar en ese sentido para trasladarse a prima media. Pero jamás he visto en ningún papel de esos una proyección pensional. Y hoy le pedimos al fondo la prueba y dice, no, es que la información fue voluntaria y lo que se aportó, no hay pruebas documentales acerca de eso. Pues eso es lo que hay que aportarle al juez, porque es que es con documentos que yo tengo que probar, la verdad. Los testigos pueden servir, pero pues no han funcionado mucho. Entonces es lo que se escribe, lo que realmente me va a servir y lo que está escrito dentro de eso. Ahora, otro argumento es que no me pueden dar el nombre del asesor comercial porque es una entidad financiera, por Dios. Yo sí quisiera saber, está firmado por alguien que ya ni me acuerdo quién es y tendría que buscarlo como para que vaya y declare algunas condiciones. Encontré a alguien en la ciudad de Santa Marta que además, y me perdonará, pues no va a mencionar el nombre, pero que también trabajó en un fondo privado y hoy, que se gana 4 millones de pesos, está viendo afectada su mesada pensional. Y ella dice, es que a mí no me capacitaron. La verdad, yo fui a decir lo que entendía y lo que podía decir con respecto a eso. Yo los invito a ustedes, todos amigos míos, o sea, la verdad, que piensen un poquitico en esto y que sea con nuestra firma o con cualquier otra, pero que piensen en que luchen un poquitico por el tema que ahora existe la demanda de la nulidad de la afiliación, que no es trasladarse. Repito, el traslado no funciona como tal porque el artículo 13 de la ley 100 establece que yo no me puedo trasladar si ya estoy a menos de 10 años de mi pensión y la verdad no lo puedo manejar como tal. Entonces lo manejamos como devolverme, como lo dice el Consejo de Estado en la sala laboral, donde lo va manejando como tal en ese sentido. Yo los invito a todos ustedes entonces a que tomen una decisión y que la hagan pronto. Recuerden que estamos a puertas de una posible reforma pensional que de pronto por la época preelectoral se atrase un poquitico, pero que llegue y de pronto llega con cosas donde nos vamos a ver afectados o se van a ver afectadas muchas de las personas que están en fondos privados y que quieren retornar y que de pronto la reforma va a decir a partir de ahora nadie se puede retornar ni cambiar de régimen y se tendrá que quedar en el régimen que escogió en su momento. Yo los invito a que se suscriban en el canal de YouTube y nos sigan también a través de Facebook y actualicen la información permanente que nosotros vamos dándoles y vamos dirigiéndoles. Muchas gracias a todos ustedes.